Damos la bienvenida al licenciado Ángel Rodríguez Pasapera, que es especialista en gestión de riesgos y desastres del Código de Salud MINSA. Cuenta con estudios en planificación, ordenamiento territorial y gestión del riesgo por la Florida International University, formación superior en gobernabilidad, gerencia política, experiencia en gestión de riesgos de desastres en el sector privado, así como la Municipalidad de Lima y del Ministerio de Salud. Lo recibimos con fuertes aplausos. Buenos días, gracias por la presentación y el recibimiento. Y bueno, este tema está ya en la parte final, justamente tiene un correlato con los temas anteriores que se han tocado, ¿no? Como son el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que es una explicación jurídica global acerca de cómo se manejan las emergencias y desastres aquí en el Perú, y el índice de seguridad hospitalaria que ha expuesto el ingeniero bastante bien, ¿no? Que justamente forma parte de uno de los procesos que hemos visto en la primera parte, ¿no? Que es el proceso de estimación, ¿no? Y bueno, esta parte del Comando Salud ya viene dentro de otro proceso, ¿no? Si ustedes recuerdan los procesos, el Comando Salud, ¿en qué estaría? ¿Tienen alguna idea? Habíamos visto varios procesos, ¿no es cierto? Estimación, prevención, reducción, preparación, respuesta, rehabilitación, reconstrucción, ¿no? Entonces, bueno, para enmarcarnos un poco más, ¿ya? El Comando Salud ya viene dentro de la gestión reactiva. O sea, ¿a qué se refiere? A la respuesta, ¿no? A cómo nosotros, como una IPRES, como un establecimiento de salud, vamos a dar respuesta a determinadas emergencias en algunas circunstancias, ¿no? Y todo esto tiene también un marco global, ¿no? Porque se ha desarrollado a nivel internacional a través tanto de textos o de fundamentos explicados por USAID OFDA, así como también una NFPA, que es la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego, y en base a ellos es que se elabora este procedimiento interno que, bueno, todavía está con normativa pendiente, ¿no? ¿Qué es un comando salud? Vamos a leerlo para después dar paso a la explicación. Es una estructura de organización para la atención de emergencias y o desastres, donde se realiza la gestión de recursos humanos, o sea, hablamos de personas en general, la oferta móvil, ¿no? Que es el desplazamiento de recursos de infraestructura móvil, valga la redundancia, y sistemas de comunicación para coordinar la atención de víctimas en masa, referencia a establecimientos de mayor complejidad y actividades de promoción y prevención de la salud, que es operada de foco del evento basado en el SCI. Y ahí tenemos algunas imágenes, que bueno, en esta ocasión sí han cargado, con el despliegue de algunas ofertas móviles tipo TM54 para poder hacer la gestión de la información y las atenciones en foco, ¿ya? Aquí dentro de todo este texto hay una palabra que es medular para poder entender qué es el Comando Salud. Y esa palabra se refiere cuando dice atención de víctimas en masa. ¿Qué nos quiere decir víctimas en masa? Víctimas en masa. ¿Qué nos querrá decir? ¿Que es mucho peso, por decir? Cantidad, ¿no es cierto? Cantidad. O sea, no hablamos de un evento común y corriente. Un caso, ¿no? Delincuencia común. Una balacera y entran 2 personas por emergencias de aquí del hospital, ¿no? Es todavía un procedimiento manejable, porque solamente son 2 personas, además de todos los pacientes que se van recibiendo en la emergencia, que bueno, igual sigue siendo una buena cantidad. Pero imaginemos un accidente vehicular masivo, colisión de un bus contra un camión, o colisión de 2 buses, que a veces nos hemos encontrado. Ya no tenemos 2 pacientes, ya tenemos gran cantidad de lesiones, 7 lesiones, 10, 15 personas fallecidas, ¿no? Solamente poniendo un caso de los accidentes de tránsito, que son los que mayor cantidad de víctimas generan. Entonces, ahí estamos hablando de una atención masiva o atención en masa. Otro caso puntual. ¿Recuerdan ustedes antes que empiece toda esta pandemia, esta desgracia que nos tocó vivir, que fue el coronavirus COVID-19, que hubo una deflagración de gas en Vía El Salvador? ¿Lo recuerdan? ¿No? Que hubo, en realidad hubo más de 20 muertos, ¿no? Conforme fueron pasando 26, 27 muertos y muchas personas lesionadas. Esa es una atención en masa. ¿Qué implicó? Que el hospital o los hospitales cercanos, como el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, el Hospital María Auxiliadora, el
los hospitales de salud de la zona tuvieran que duplicar esfuerzos para poder atender a la población en ese momento. Entonces ahí es cuando hablamos de atención de víctimas en masa. Ya es masivo, ya excede mi capacidad de respuesta. Ya no puedo atenderlo con la misma facilidad con que lo haría. Ya requiere de más recursos, o sea, no solamente ya de los recursos de emergencia, sino recursos de salas tópicas, de cirugía, etc. O sea, excede la capacidad de respuesta que podemos tener. Es ahí cuando se despliegan las ofertas móviles y se lleva a cabo todo esto. Un último, el manejo de los pacientes por conflicto social que hemos vivido durante el mes de diciembre y el mes de enero y un pedacito de febrero. También ha excedido la capacidad de respuesta, ¿no? O sea, con un gran traslado de pacientes desde hospitales, referencias de centros de salud a hospitales regionales, de hospitales regionales a hospitales especializados o institutos especializados de aquí de Lima. En Lima hay una buena cantidad de esos pacientes. Entonces ya estamos hablando de un desplazamiento mayor. A eso se refiere la atención de víctimas en masa y sobre lo cual versa también este sistema de comando salud, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Este sistema, para ir entendiendo un poco más, adopta la metodología del comando incidentes, que ya les había relatado, para el sector salud, permite una organización funcional y modular a fin de garantizar el control de la respuesta en salud ante la ocurrencia de un incidente, cualquiera que fuere, los que le había mencionado, ¿ya? Se adapta a las funciones críticas del sector salud. La función crítica del sector salud es la capacidad de respuesta, ¿ya? Y se activa en una emergencia o desastre, dispone de herramientas, formatos, planes y mapas para facilitar la toma de decisiones. Entonces aquí lo que estamos viendo es, está bien, tenemos un evento grande, ¿cómo tomamos las decisiones? Porque mis decisiones no son tan sencillas cuando tengo mucha mayor cantidad de víctimas, y sobre todo porque no llegan todos juntos. Comienzan a llegar por grupos, ¿no? Uno por acá. Digo, bueno, lo puedo controlar. Al rato entra otro. Ya, voy a tratar de controlarlo. Y entra otro. Entonces ya no tengo manos. Ya no tengo recursos disponibles para poder atenderlo. O sea, yo puedo atender a todos, pero no a la vez. Es como cuando todas las personas hablan a la vez y yo digo, por favor, uno a la vez que no entiende. No sé, se me va del control. Entonces, es ahí cuando la toma de decisiones se convierte en un elemento fundamental para poder brindar esta atención. Y aquí estamos viendo, bueno, la imagen menos mal nos ayuda también, ¿no? Un puesto comando salud instalado en una carpa, en una oferta móvil PM54, ¿no? En el cual se encuentran varias de las instituciones, ¿no? Y los componentes que tiene son instalaciones, personal, procedimiento, equipamiento, protocolos, comunicaciones y la estructura organizacional. ¿Cómo organizo yo la ayuda? ¿Cómo vamos a organizar esa respuesta que necesitamos dar a este tipo de emergencias que son grandes? Si hablamos nuevamente, ¿no? Volviendo a una persona que lamentablemente pues la atropelló a alguien en algún lugar y la trajo al hospital, no necesita una mayor decisión que la del médico de guardia o el médico que recibe o el personal de salud que lo recibe. Pero si hablamos de 20 personas, ya es la toma de decisiones es totalmente diferente. Yo no lo voy a dejar al residente que haga todo, porque sé que es una mayor decisión. Y si hablamos del conflicto social que hemos vivido, que todavía está vigente, por así decirlo, con gran cantidad de manifestaciones, heridos por todos lados, entonces la resolución ya no solamente depende del hospital, no solamente depende del servicio de emergencia o de los servicios de cirugía, tópicos, salas, etc. Ya es una resolución política en la cual ya participa el sector salud de manera íntegra. ¿Y quién no preside en este caso el sector salud de manera integral a nivel nacional? ¿Quién lo decide? ¿Quién es la máxima autoridad en salud en nuestro país? El ministro, o en este caso la ministra de Salud que tenemos ahorita, ¿no? Entonces, ahí ella tiene una gran responsabilidad por la resolución y sobre todo por la atención de todas las personas. ¿Ya? Obviamente ella se va a apoyar mucho en los directores de los institutos especializados, directores de los hospitales, directores de las 4 DIRIS de Lima, directores y gerentes de las direcciones y gerencias regionales de salud, ¿no? Para poder dar el soporte suficiente, porque es una emergencia de nivel nacional. Igual fue con el COVID.
En el COVID no se armó exactamente un puesto comando salud, pero o sea, había una toma de decisiones en las cuales la ministra llamaba a las personas competentes, se conformaban grupos de trabajo y todo, para poder dar respuesta. Imagínense en el caso de lo que habían planteado los ponentes que me antecedieron, ¿no? Pensando en una emergencia como un sismo. En el caso de un sismo, ustedes ya se imaginan. Primero que cuando se da un sismo, lo primero que piensa cualquier persona, profesional o no, es mi familia, ¿no es cierto? ¿Qué voy a hacer? Y voy a tratar de asegurarlo, pero estoy acá. Y mientras yo estoy viendo cómo escaparme de acá para ir a ver a mi familia, me comienzan a traer las víctimas, lesionados, etcétera. Hasta me tocan la puerta para que vaya porque al frente hay una persona que tiene, no sé, pues una crisis X, ¿no? Hace poco ha habido un sismo en Turquía y Siria, y una gran cantidad de fallecidos inclusive. Eso puede pasar acá. Y entonces, mientras tanto, yo ya tengo, ya mi primera toma de decisión ética es, ¿qué hago en ese momento? Llamo a mi casa y cuando quiero llamar no hay señal. ¿Ya? ¿Qué hago? Atiendo acá y ya termino y me voy. O sea, eso es la toma de decisión, ¿no? Y es ahí donde se consolida justamente la importancia del esquema, del organigrama para poder decidir de la manera adecuada, ¿no? ¿Qué es una emergencia? Esto creo que ya lo tenemos más en claro, ¿no? Estado de daño sobre la vida, el patrimonio y el medio ambiente ocasionados por la ocurrencia de un fenómeno natural o inducido por la acción humana, que altera el normal desenvolvimiento de las actividades de una zona afectada, ¿no? Lo que vimos les puse el ejemplo de Villa El Salvador, del gas, ¿no? Que se escapó en Villa El Salvador. Un desastre es cuando un conjunto de daños y pérdidas, dice, fuentes de sustento, etcétera, ¿ya? Que ocurre a consecuencia del impacto, un peligro o amenaza, imaginemos sismo ahorita, o un accidente, no sé, cuya intensidad genera graves alteraciones en el funcionamiento de las unidades sociales, sobrepasando la capacidad de respuesta local. No va a ser suficiente la respuesta local. Ya, me voy a llenar de pacientes. Y no solamente los de acá, me los van a traer de lejos. No, que yo vivo en Comas y lo quiero atender en el Sergio Bernales. No, ese hospital no vayas, llévalo mejor al otro, es más grande, por así decirlo, porque es la idea de la gente, ¿no? Llévalo al Cayetano Heredia. Y en el Cayetano Heredia nos vamos a aglutinar de pacientes. Se va a llenar. Más las referencias que comiencen a llegar, a coordinarse desde fuera de Lima, del interior del país, ¿no? Para atender eficazmente sus consecuencias, pudiendo ser de origen natural. O sea, aquí hablamos de capacidad de respuesta y de la toma de decisiones en este caso. Uno de los principales problemas en esa situación es la desorganización, porque cuando ya tenemos un incidente grande, la primera pregunta es ¿quién está a cargo? ¿No? ¿Quién está a cargo? ¿Cómo establecemos el mando? Decimos, bueno, ya, el jefe de guardia, muy bien, está a cargo, pero de repente ya aparece algún directivo dentro de la escala del organigrama del hospital, no lo tengo ahorita en mente. O de repente aparece el director o directora del hospital. Entonces, bueno, el mando se transfiere. ¿Cómo le transfiero el mando? Ah, ya, pues usted director ya llegó, usted se hace cargo. Eso así no se transfiere un mando. Tengo que relevarle, ¿no? Darle información. Mire, tenemos una cantidad de X acá, el servicio acá colapsado, lo que hablaba el ingeniero hace un rato, ¿no? En materia de seguridad hospitalaria. La parte de allá también ha sufrido fisuras y hemos abandonado esa área. Vamos a instalar una oferta móvil o desplegar una oferta para poder atender afuera. O sea, todos esos factores que ya se convierten y que se pasan a una bitácora inclusive, ¿no? Para poder referirlo yo al señor director. ¿Por qué? Porque de repente después el director se aparece el director, el jefe de la red de salud, o se aparece el director de la DIRIS, Lima Norte en este caso. Entonces también tiene que referirle toda esa información, ¿no? ¿Quién asigna las actividades? ¿Cómo se distribuyen, ¿no? ¿Quién trabaja y quién está en espera? Porque tengo que también distribuir bien mis recursos. Pensar en el personal que va a relevar al personal que está trabajando. En una emergencia así grande, no hay un momento en que tú digas, ya acabó mi hora, ¿no? Porque el trabajo es continuo, ¿no? Sigue habiendo, y tengo que pensar en el personal que, bueno, está de descanso y que va a venir, cómo se releva, cómo se transfiere esa información. Y todo es quien ahí, como dice, ¿no es cierto? Entonces, esa es la importancia del Comando Salud, cómo vamos pasando toda esta información. Cuando se utiliza eventos de origen natural, como sismos, ahorita lo que está viendo, ¿no? Huaicos, por lluvias intensas, deslizamientos,
y miren, incendios, accidentes, que son los antrópicos, las manifestaciones sociales, entre otros en que pudieran exceder esa capacidad de respuesta. ¿Qué garantiza el uso del Comando Salud? Tener un buen equipo organizado y unido, definición clara de la responsabilidad, o sea, las cosas claras del inicio, respetar el puesto comando y una comunicación efectiva entre todos los organismos participantes. Más adelante vamos a ver cómo se organiza exactamente, ¿no? 8 pasos a seguir si es el primero al llegar a la escena con capacidad operativa, ¿no? Primero informar sobre el arribo a la zona de impacto, establecer el puesto comando, que es lo que vamos a ver, evaluar la situación, establecer perímetros de seguridad, objetivos, estrategias, y todo eso forma parte de un plan, ¿no? Que lo puedo hacer a grosso modo en el momento. Determinar la necesidad de recursos y posibles instalaciones y preparar la información para transferir el mando. Eso es importante. ¿Cómo la información va a fluir? ¿Cómo gestionamos la información? ¿No? Aquí vemos ya una idea del puesto comando. Usualmente el comando de incidentes se utiliza y viene mucho de la escuela del manejo de las emergencias de USAID, o sea, de Estados Unidos. Se utiliza para manejar emergencias en las que participan distintas instituciones. Por decir una emergencia como un sismo, ¿no? O sea, el sismo no solamente va a ser del sector salud, va a trabajar vivienda, transportes, la Policía Nacional, los bomberos, los gobiernos locales, los gobiernos regionales. Entonces, ¿cómo articulamos un comando con todos ellos? Ya ese es un comando macro, pero mi comando salud, para mi IPRES, para mi hospital, para el manejo interno, bueno, ahí sí yo lo puedo manejar de acuerdo a los recursos y a las personas con las que yo pueda disponer. Y para eso se establece un puesto comando, un sitio donde se toman las decisiones. ¿Ya? No va a ser la oficina del director, porque no sé en qué estado esté en ese momento, o qué tan cerca al lugar de la emergencia o al lugar de las necesidades esté. Tengo que buscar un ambiente, un área adecuada para poder hacer esa toma de decisiones, con buena comunicación, con buena iluminación y sobre todo que esté en una posición medular para poder controlar todo. Es como la base de operaciones del general en la guerra. El general cuando va a la guerra no lo va a hacer de su oficina, ¿no es cierto? Se va a buscar un buen sitio para poder tomar las decisiones con una buena visión acerca de lo que tiene. Entonces el puesto comando, el PC, es el lugar donde se ejerce la función de comando, ¿no? Aquí le han puesto una demostración así en dibujitos, pero la imagen de acá nos ayuda porque nos muestra como una oficina móvil o un vehículo en el cual se está agrupando la gente que es responsable para la toma de decisiones, ¿no? Sus condiciones para establecer este lugar son seguridad, visibilidad, lo que les decía, ¿no? Facilidades de acceso y circulación, disponibilidad de comunicaciones, alejado de la escena, del ruido de la confusión también, o sea, no va a estar justo en el medio, tiene que estar en una buena posición, un poco alejado, y con capacidad de expansión física. ¿Ya? Poder expandirse, poder recibir a las personas suficientes. Puede estar bajo un toldo, puede estar en una carpa. ¿Ya? Pero lo importante es que tengan los recursos para poder manejar, ¿no? El comando o el puesto comando establece una organización modular que va a crecer que está basada en el tipo, magnitud y complejidad del incidente, ¿no? Porque un incidente, hay distintos niveles de complejidad, ¿no? Un accidente de tránsito, un accidente marítimo, tiene una complejidad diferente a un sismo. Así como la complejidad de un sismo es diferente a la de una balacera en un lugar en que han salido 7 heridos. O sea, son distintos niveles y de acuerdo a ellos es que yo también debemos de manejar esto, ¿no? Crece de abajo hacia arriba en función de los recursos y el alcance de control y se establece arriba hacia abajo de acuerdo a las necesidades. Un comando salud tiene esta estructura. ¿Ya? Independientemente del organigrama intrahospitalario, ¿ya? Tiene esta estructura para el caso de emergencias y desastres, ¿no? Tiene un comandante del incidente, ya ese va a ser el nombre de la persona que encabeza las operaciones, y tiene algunas áreas importantes. Unas áreas de asesoría y apoyo como son gestión de la información, el oficial de seguridad, oficial de enlace, oficial de información, y los órganos de línea, ¿no? Que son en la sección operaciones, logística, planificación y finanzas. Ahorita vamos a ver de qué trata cada una de ellas. Miren aquí han puesto, tenemos mejor dicho una imagen de un comando salud establecido en un lugar X, ¿no? Dice Polideportivo Villa El Salvador, 29 de agosto del 2019.
Ya han puesto, ¿no? El comandante del incidente en salud, el doctor Espinosa, ¿no? Y está el número telefónico del doctor Espinosa. Y sus oficiales, ¿no? Para cada actividad, ¿no? Que van a poner. Enlace, seguridad, bueno, le han puesto COE salud, logística, planificación, operaciones, y en operaciones han puesto algunas, se ha disgregado un poco más, ¿no? Lo único que no han puesto ahí todavía, hasta ese momento, son las finanzas. Algo así, se elaboró un clúster, un organigrama, por ejemplo, para el caso de Villa Salvador, que les había hecho mención. Porque para Villa El Salvador obviamente se desplegaron recursos de distintos sitios, se desplegó ofertas móviles, se llevó profesionales en salud de la unidad de movilización de la DIGER para poder dar el soporte, ¿no? GRD hizo todo el tema de planes, o sea, ya no solamente era una emergencia que era el problema, por así decirlo, del hospital de Villa El Salvador, sino que ya competía todo el sector, ¿no? Para poder dar la respuesta, para que pueda tener una respuesta de mejor calidad que la que pudiera dar solamente el hospital, ¿no? Acá tenemos otra imagen con otro comando salud también, con las mismas funciones, ¿no? Solamente lo único que todavía no le han agregado ahí son las finanzas. Pero tiene operaciones, le han puesto búsqueda activa, la ambulancia 1, ambulancia 2, y cómo se decide todo ello. Acá hay uno un poco más complejo, es decir, tiene las finanzas, planificación, etcétera. Y el área más importante, o la que tiene mayor cantidad de recursos, justamente es operaciones, ¿no? Y ahí tienes, por acá tienen como, cuenta con 5 ambulancias, miren, algunas de tipo 2, una del SAMU de tipo 3. Entonces, hay que administrar todos estos recursos, ¿no? En el momento de la emergencia. ¿No? Porque claro, imagínense una emergencia grande, el hospital se satura y solo tiene una ambulancia, imagínense, operativa en ese momento. ¿Y de quién depende la distribución de la ambulancia? Bueno, eso en el momento va a variar seguramente, ¿no? Porque voy a decir, ¿sabes qué? Yo tengo que hacerle una referencia a alguno al hospital Loaiza porque puede manejar quemaduras, por así decirlo. Entonces yo despliego ese y pongo a disposición ese. Pero viene otro médico de otro servicio dentro de la atención y me dice, no, yo tengo un paciente que tengo que estabilizarlo y tengo que llevarlo a tal lugar porque requiere mayor complejidad. Y viene otro profesional en la salud y me dice, ¿sabes qué? Yo tengo este y también tengo que sacarlo aquí al hospital porque no lo voy a poder atender. Entonces, ¿a quién le hago caso? He ahí la importancia del comando salud. Porque si no, no se van a poner de acuerdo, y ha pasado, no aquí, ha pasado que entre los propios profesionales, compañeros, han comenzado a discutir acerca de cómo decidir el único recurso con el que contaban. Por eso es la importancia del funcionamiento de todo este sistema en caso de una emergencia grande. No le digo en condiciones normales, en una emergencia grande, ¿no? Acá hay otro más también. Y aquí, rapidito. Las funciones del comandante de incidentes, ¿no? Comprende las responsabilidades de staff de comando y secciones, asumiendo todas mientras no las delegue. Si es una emergencia que no es tan compleja, que requiere de la instalación de un puesto comando, pero no es tan compleja, de repente no voy a disgregar en todas las 8 o 9 áreas que habíamos visto en el organigrama. Puede estar a cargo del comandante del incidente. Él las va a ir delegando de acuerdo a la necesidad y de acuerdo también a con cuántas personas cuenta. Si solo cuenta con 2 personas que lo acompañen, no va a poder organizar un organigrama de 8. No, va a ser imposible. Entonces va a depender mucho de ello, ¿no? ¿Qué hacen los oficiales? ¿No? El oficial de seguridad, Leo, evalúa situaciones peligrosas e inseguras, desarrolla medidas de seguridad para el personal, detiene o previene acciones inseguras también, ¿no? Entonces, esa es la función del oficial de seguridad. Él va a dar el soporte para la seguridad de toda la escena, de todo el manejo de una emergencia. Acá dentro del hospital coordinará con el jefe de seguridad, con la oficina de seguridad, que ya no vengan por acá, que ya no ingresen más personas, todo ello. Cosas que se me pueden escapar de las manos. Información pública, ¿no? Punto de contacto y responsable del manejo de la información acerca del incidente a los medios de prensa, instituciones y público en general. Establece un único centro de información y prepara los comunicados de prensa. Cuando sucedió Villa El Salvador, los periodistas estaban en la puerta del hospital. Y a la primera persona que veían con el mantil blanco, se le acercaban corriendo a preguntarle qué sabía, cuando de repente no era la persona autorizada para hacerlo, ¿no? Entonces, ¿quién maneja todo esto? Este oficial. Se convierte, puede que para eso, pues, si el director está manejando la emergencia, llama al jefe
protocolo, a la imagen institucional del hospital y lo va a poner a cargo de esta función. Le va a decir, ¿sabes qué? Consolídame toda la información para tener la información completa y cuando venga la prensa, yo voy a declarar. Y si viene el ministro o la ministra, yo dárselo para que ella haga la declaración. Y yo voy a estar a su lado. Porque el manejo de lo que uno dice en la prensa ahorita es bien delicado, ¿ah? Y más con las redes sociales, y más con la prensa independiente. Algo mal dicho, olvídense, sale en el programa de la noche y dice, no, miren lo que dice un médico del hospital X, ¿no? Miren cómo está actuando, qué es lo que está diciendo. Entonces, justamente por eso la importancia de la información. Por ejemplo, quien habla viene del Centro de Operaciones de Emergencia del COE Salud. Nosotros, por ejemplo, a nosotros nos encargan gestionar información de distintos tipos de eventos. ¿Por qué? Porque, por decir, la señora ministra no puede decir cualquier cosa, no puede decir en el evento tal hubieron 20 muertos, si es que antes no se ha validado toda esa información. No es que la recoge la prensa, sino que se recoge, lo que está en la prensa se valida, se pasa por un filtro. Y el filtro somos nosotros porque al final lo vamos a ir recogiendo de todas las CIPRES, las redes de salud, las DIRESA, GERESA, las DIR, etc. Porque esa información es muy delicada. Lo que se va a decir. Cuando hemos estado viviendo estas manifestaciones sociales, el conflicto social, lo que sí iba a decir también era bastante delicado. No podía salir a decir cualquier cosa. Yo no podía decir, sí, el paciente tal, sí, le ha caído una bala, ¿no? O sea, pero yo no me puedo, nadie se puede aventurar a decir eso. Si bien han habido lesiones por PAF, no, o sea, primero tenemos que ver el contexto de ello para poder decirlo. No es solamente decir alegremente porque sabemos cómo es la prensa hoy en día, ¿no? Hay prensa de todos los lados, ¿no? Entonces, el oficial de información pública es el que va a manejar esto. Va a evitar que, sin ánimo de sonar peyorativo, de que, por decir, encuentren al señor de vigilancia en la puerta y sea el que le pregunte, ¿no? ¿Cuántos heridos han entrado? Y que él diga, ¿no? Si han entrado 7, cuando no es la información correcta, ¿no? O cuando es la información validada, porque no es una competencia de él, ¿no? Hay un oficial de enlace también, dice, contactar con los representantes de las instituciones de ayuda, de cooperación, y hay que mantener un directorio, ¿no? ¿Para qué nos puede servir esto? Por ejemplo, coordinaciones con la comisaría local, con la policía, con otras instituciones en salud, de repente para las referencias, con los bomberos, con el gobierno local, de acuerdo al tipo de ayuda, por decir, si ha habido, con todas las lluvias que están habiendo estos días, ¿no? Se activa alguna quebrada aquí en Independencia, en Pampa y Cueva, en toda esta zona. Entonces ya es una emergencia que va a manejar, de acuerdo a lo que hemos visto en Sinajer, el alcalde de la distrital, del gobierno local, ¿no es cierto? ¿No? O es una emergencia que puede manejar el alcalde provincial, en este caso. En cualquiera de ambos casos, ¿no? Entonces mis coordinaciones van a ser con él, porque nosotros como sector salud vamos a dar una respuesta ante posibles daños a la salud. Ayuda humanitaria, bueno, otras cosas, nosotros no lo vamos a ver para nada, porque no nos compete. Ya, pero todas estas coordinaciones se van a ver con ellos, ¿no? Entonces yo quiero información de la respuesta que ha brindado la municipalidad, entonces yo lo voy a trabajar a través de un oficial de enlace. O la municipalidad X no quiere información acerca de los pacientes, tengo mi oficial de enlace. ¿Ya? Es interinstitucional en este caso. La gestión de la información, lo que le decía que hacemos en el COE, obtener, validar, procesar y compartir la información mediante uso de formatos preestablecidos, etc. Por ejemplo, cuando pedimos que se llenen los SEDAN Salud, ¿no? Los formatos de evaluación de daños y análisis de necesidades, ¿no? Para daños a la infraestructura, para daños en caso de accidentes grandes o de emergencias grandes también, ¿no? Acá hay otras funciones también, la sección de operaciones, ¿no? Manejar todas las operaciones de respuesta, implementar y ejecutar el plan de acción inicial del incidente, determinar las necesidades y solicitar los recursos adicionales que se requieran, en este caso, ¿no? Porque es el que va a decidir cómo se distribuyen los recursos con los que tenemos. Hace un inventario inicial, ¿no? Uy, ahorita en este momento estamos en crisis. ¿Con cuántos médicos puedo contar en este momento de todos los que están dentro de las instalaciones del hospital? Ya, esa es una función que va a manejar, ¿no? Y poder distribuir esos recursos, ¿no? Porque claro, se van a necesitar.
¿Cuántos licenciados o licenciadas en enfermería? ¿No? ¿Cuántas personas, tecnólogos tengo ahorita en todo el turno, en todo el hospital? ¿No? ¿Por qué? Porque yo voy a administrar y decidir los recursos, ¿no? La sección de planificación, un verdecito dice, prevé la necesidad de recolectar, analizar y difundir la información acerca del incidente, elaborar el plan de acción inicial para el siguiente periodo operacional, o sea, para el siguiente relevo, recopilar la información descrita al incidente y planificar la desmovilización de todos los recursos del incidente. Planifica, y dentro de esa planificación identifica cuáles son todas las necesidades que tenemos para la emergencia. Si yo voy a tener una emergencia que empezó a las 9 de la mañana y mi personal no se va a ir hasta las 7 de la noche, ¿qué tengo que identificar para el personal? De inmediato, ¿qué tengo que identificar? Imagínense, ¿no? Hay una emergencia y por más que digan, no, mi turno acaba a las 2, saben que no van a poder salir. ¿Qué van a necesitar? ¿Me puede tomar foto? Por ejemplo, esto. No que ahorita nos han traído, porque yo no voy a salir, estamos en emergencia y no es que son las 2:30, ya vengo, voy a comer. Ni siquiera voy a tener tiempo de pensar en eso. ¿No? Alimentación del personal, las necesidades logísticas y todo eso que se van a ver desde la sección de logística y con el área de finanzas, ¿no? Justificar y administrar todos los gastos que se realicen durante el incidente. Ellos ven las finanzas, ven el control de boletas, todo lo que se va a comprar por emergencia, todas las necesidades que pudieran haber. La sección de logística, proporcionar instalaciones, servicios y suministros de apoyo durante el evento operativo incidente y asegurar el bienestar de todo el personal. Porque mi personal, todo lo que están apoyando necesitan, ¿no? De repente el personal que está trabajando en plena emergencia o en los lugares que se han habilitado, pensando, como les digo, en una emergencia muy grande, ya comienzan a escasear los equipos, los elementos de bioseguridad. Se me acaban los guantes. Bueno, el mismo que está atendiendo no se hubiera a buscar guantes a otro lado, ya se lo designa otra persona. Un logístico, no sabes qué anda, consigue guantes. Que no sé dónde anda, consigue tú donde sea. ¿No es cierto? Porque se va a necesitar. Que me falta materiales, no sé, pues equipos de venoclisis, por decir. Hay que conseguirlos, ¿no? Al médico mismo o el licenciado o la enfermera que está poniendo el venoclisis no se va a ir a buscar otro más, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay alguien que tiene que facilitarnos, sobre todo en una situación como la que se está viviendo. Como les repito, es una situación que va fuera de lo normal, ¿no es cierto? Acá ya hay una categorización que, bueno, no se va a utilizar tanto, pero habla de recurso simple cuando dice equipamiento y su complemento personal que pueden ser asignados para una acción táctica o un incidente. Un recurso simple es un profesional de la salud, un personal de salud. Fuerza de tarea, combinación y número de recursos simples de diferente clase y tipo que se constituyen para una necesidad operativa con un solo líder y comunicaciones, ¿no? De repente un ala que va a hacer un trabajo X. Por ejemplo, pensemos, ¿no? Las operaciones de triaje, ¿no? Las operaciones de triaje en una situación en la que yo voy a recibir muchos pacientes. ¿Ya? Ahí yo ya estoy conformando una fuerza de tarea, la fuerza de tarea del triaje. ¿No? ¿Por qué? Porque son los que van a tomar la decisión acerca de, primero de rotular, ¿no? El uso de los colores en el triaje, que es muy importante, ¿no? ¿Para qué? Para poder decidir con quién empezamos la atención o qué tipo de atención le vamos a dar a los pacientes. No es la misma atención a un paciente con código verde que uno que tiene un código rojo, ¿no es cierto? Entonces no es que el verde yo lo voy a pasar primero y el rojo que espere, es al contrario, ¿no? Un equipo de intervención que dice conjunto de recursos de la misma clase y tipo con un solo líder y comunicaciones. En ambos estamos viendo que tienen un solo líder, solamente que en uno es un equipo, ¿no? Por decir, en una ambulancia encontramos una fuerza de tarea, ¿no? Porque, por poner el caso, las ambulancias del SAMU, ¿no? Tienen un piloto, tienen un médico y un enfermero. Ahí encontramos una fuerza de tarea, ¿no? Que tienen distintos recursos. En un equipo de intervención tenemos, por decir, un staff de médicos que van a decidir sobre un tema puntual, ¿no? Porque son de la misma clase. Y aquí está la función del comandante del incidente sobre el recurso simple, los equipos de intervención médico y las fuerzas de tarea, ¿no? Ahí vemos las diferencias. El recurso simple es uno solo, una ambulancia, un área, un personal de salud, un profesional de la salud, ¿no?
Número de personas que se puede supervisar, ya esto es un poco más amplio. En realidad, como les digo, está fuera de lo común, pero igual, ¿no? El comandante del incidente con todo su equipo y bueno, sobre todo en el área de operaciones, ¿no? Cuando tengo más recursos para poder responder a la emergencia, ¿ya? Que puede supervisar el óptimo es 5 y puede ser hasta 7. Después de 7 ya no puedo supervisar directamente como oficial de operaciones, ya tengo que comenzar a subdividirlo, ¿no? Por eso la división de ramas o fuerzas de tarea que habíamos estado viendo, ¿no? El SSI como formato a nivel internacional maneja estos códigos, ¿ya? O estos rótulos, inclusive existen como tal, pueden ser magnéticos, pueden ser papelógrafos, ¿no? Cualquiera de ellos, ¿no? Puesto comando PC, área de espera es la E, el área de espera donde, ¿no? Donde esperamos, hacemos esperar a todos los recursos, base que es todo el lugar, campamento que son las áreas especializadas, el IBASE, el IPunto, ¿ya? Para el caso de instalaciones donde haya capacidad de recibir aerotransporte, y el más importante, el área de concentración de víctimas, que está junto al triaje. Recibe el triaje y ahí tengo mi área de concentración de víctimas. Y luego ahí es donde yo comienzo a desplegar, ¿ya? Solamente imaginando una emergencia aquí, ¿no? Ahí a la imagen, ahí está. Y aquí está el puesto comando, se ve un poquito chiquito. El puesto comando es donde están todos los que toman la decisión. Entre ellos está el comandante del incidente, ¿no? Y están ahí tomando las decisiones, viendo, contando recursos, qué necesitamos, qué es lo que vamos a hacer. Ahí se establecen los planes operativos, ¿no? El área de espera, miren ahí. Inclusive ahí se ha establecido en la calle, en una losa, ¿no? Esa es la base con todos los recursos desplegados. Ahí vemos las ofertas móviles también. Acá vemos un área de concentración de víctimas, ¿ya? Para poder atender a toda la población que pudiera haberse dado. Recuerdo yo mucho el caso de, no fui, ¿no? Pero o sea, recuerdo mucho el caso del sismo de Haití en el año 2010, ¿no? En el que en realidad, pues, la capacidad de respuesta fue insuficiente. El presidente de aquel momento de este país, de la República de Haití, prácticamente en lenguaje peruano, criollo, tiró la toalla, ¿no? Y le pidió ayuda de frente a la ayuda internacional, entre ellos a Estados Unidos, porque sencillamente no podía y no tenía los recursos suficientes por el índice de desarrollo humano que maneja este país, ¿no? Y se veían imágenes así, pero en total desorden. O sea, aquí todavía, como son eventos que pueden ser programados o que pueden ser debidamente presupuestados como parte de la emergencia, se puede manejar de una manera totalmente diferente. Entonces, nuestro desplazamiento de recursos en salud puede ser más ordenado todavía por la disposición que se tiene acá, pese a todo. En Haití no hubo esa respuesta. No, es un país bastante, como le digo, su índice de desarrollo humano es muy bajo. Entonces, lo primero que se conformaron fueron refugios temporales. Pero en esos refugios temporales robaban, ultrajaban personas, había pandillaje, o sea, había de todo. Y con eso nos podemos encontrar en una emergencia, ¿no? Cuando fue el año 2007, el sismo aquí en el sur del país, en Ica y Pisco, fue lo mismo. Y justamente una de las motivaciones para fortalecer el sistema de comando de incidentes y los comandos salud fue la falta de articulación entre las autoridades para poder atender la emergencia. Porque el jefe de la región militar, yo soy testigo de ello, decía una cosa y el jefe de los bomberos asignado al lugar decía otra cosa diferente. Y ambos sobre la misma decisión. Y algo que en realidad le competía al sector salud. Entonces, imagina. Porque claro, el militar tiene una forma sobre ayuda a víctimas. ¿Sabes que yo voy a entrar así? No, tú no debes entrar así porque yo tengo las ambulancias, tengo los paramédicos y quiero entrar así, ¿no? Entonces, en realidad por eso también es importante la rectoría en salud que ejerce el Ministerio de Salud y todas las áreas que corresponden, ¿no? A través de direcciones regionales, las DIRES, etcétera, ¿no? Porque el manejo, o mejor dicho, la competencia en cuanto a atención en salud nos corresponde a nosotros, ¿no?
El manejo integral de los recursos, ahí está el ejercito, dice, ¿no? Garantizar la seguridad del personal, optimizar su uso, contabilizar y controlar el uso de los recursos, ¿no? Que no sea indiscriminado para poder tener un control, reducir la dispersión en el flujo de comunicaciones y reducir las intromisiones, ¿no? El uso de las comunicaciones es muy importante. No, yo sé que en cada IPRES, en cada hospital hay al menos un radio para poder comunicarse con la central MINSA, con otros establecimientos. Entonces, el manejo de las comunicaciones en el que alguien va a ejercer cierto control, cierta regulación, también debe de ser lo suficientemente ordenado para que no haya cruce de comunicaciones. De repente, el comandante del incidente, que en este caso se le ha designado al director del hospital, quiere establecer una comunicación con alguien y alguien por ahí otro jugando con la radio. Interfiere en la comunicación y tenemos el problema de que no va a llegar, ¿no? Tomando en cuenta, ¿no? Si tenemos celulares, bueno, ¿no? Pero tomando en cuenta que en el caso de sismos no siempre la telefonía celular va a funcionar como nosotros esperamos, ¿no? Y acá algunas imágenes más de Comando Salud, sobre todo el área del puesto comando, ¿no? Que es donde se toman las decisiones, como les decía, ¿no? Y con todo el despliegue de mapas, organigramas, inventario de recursos con que se cuenta, y todo lo que se necesita, ¿no? Ahí tenemos ahí justamente al personal haciendo ese control. Ojo, el rol de comandante en incidente puede recaer en cualquier persona. Obviamente, si está el director va a recaer en él, si está el jefe de guardia va a recaer en él, pero si no está ninguno de ellos, puede recaer en cualquiera de nosotros y tenemos que estar preparados para asumirlo y preparados sobre todo para poder relevarlo y entregarlo a la persona que compete. Acá hay más imágenes, ya son de algunas imágenes de brigadistas justamente manejando parte de este recurso que es el puesto Comando Salud. Atenciones en PMA o ambulancia también. Ya que podemos encontrar, ya son varios ahí. Aquí está el enlace con otras instituciones, que también es importante. Vemos ahí emergencias, varias que son incendios o colapso de viviendas, derrumbes, ¿no? Vemos aquí en la primera un incendio, y el personal de salud está ahí, a pesar que no va a apagar el incendio, ¿no? Porque no es su competencia, ¿no? La competencia de apagar incendios es de los bomberos. Pero está el personal de salud ahí para gestionar la información, para coordinar la ayuda que se requiera para poder atender a las personas lesionadas en el lugar, ¿no? Aquí en el lado superior derecho nos encontramos al personal de salud. Miren atrás la casona que se ha caído y coordinando acciones también con los bomberos. Tampoco es que el personal de salud se va a meter a hacer búsqueda y rescate porque no es su competencia en ese momento. Pero sin embargo, coordina acciones, ¿no? Los bomberos tienen ambulancias. Muy bien. Pero una vez que las ambulancias están ahí y se establece un comando salud, las decisiones para el mejor manejo de la salud le va a competir obviamente al sector salud, ¿no? Y así, o sea, varias emergencias que podemos encontrar. Enlace inclusive con el área de defensa civil, si no me equivoco es un informe del INDECI, el Instituto Nacional de Defensa Civil, las acciones con el SAMU, etc., ¿no? El comando unificado, ya que les hablaba al inicio, se planifica en forma conjunta las actividades cuando ya hablamos de un sistema de comando de incidentes que no necesariamente es salud, sino que es general, que se planifican las actividades, los objetivos para el periodo operacional, optimizar uso de recursos, asignar funciones, ¿no? Es cuando ya se reúnen varias autoridades o de varias instituciones. Cuando están, por ejemplo, varios ministros, ya estamos hablando de un comando unificado, ¿no? Existe, por ejemplo, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, COEN, de acuerdo a la ley, de acuerdo al reglamento de la ley, y que lo maneja el Instituto Nacional de Defensa Civil. Ahí se reúnen todos los sectores en el COEN. O sea, cada sector, cada ministerio y cada entidad técnico-científica tiene un representante. El Ministerio de Salud también tiene un representante. Y a su vez el COEN, por decisión política, disgregó un pedacito y instaló un puesto comando aparte solamente para daños a la salud por manifestaciones sociales, que se ha hecho en diciembre último, ¿ya? En el cual solamente se trabaja, no se habla de otro tema que no sean daños a la salud por manifestaciones sociales. Y en el COEN, bueno, han dejado los daños, por ejemplo, los que ahorita por lluvias, los incendios,
y todo lo que puede haber, ¿no? Y sin embargo, es unificado porque se articula información entre distintos sectores. No se pierde. No es que un sector vea por su lado y el otro para lo que le compete. No se pierde. La articulación es una, la información es una sola. Muy bien, no quiero cansarlos más. Muchas gracias.